Octavius, la leyenda del buque fantasma que navegó 14 años por el Ártico. Perdida durante 14 años, la goleta Octavius fue descubierta en el año 1775, vagando por el gélido océano Ártico y con toda la tripulación muerta en sus camarotes. Uno de los santos griales de la navegación marítima ha sido, desde tiempos remotos, encontrar el paso del noroeste, O Paso Maldito, una ruta que, bordeando Norteamérica por el norte, permitiera conectar los océanos Atlántico y el Pacífico, atravesando el océano Ártico. Intentar hallar ese paso suponía una misión muy arriesgada, ya que implicaba la obligación de cruzar el estrecho de Lancaster en verano, cuando las condiciones atmosféricas aún eran favorables. puesto que de lo contrario, quien lo intentase se arriesgaba a quedar varado en el hielo hasta el verano siguiente. Que en 1845 quedaron atrapadas en el hielo, que fueron localizadas en el año 2016 y muy posiblemente es lo que le sucedió también casi un siglo antes a otra nave, el Octavius. La historia del Octavius empieza el 10 de septiembre del año 1761, cuando al parecer el barco partió desde Londres al mando del capitán Hendrik van der Hau. Ex teniente general del capitán Kidd, con destino a China. Tras llegar meses después a su destino, el Octavius volvió a cargar sus bodegas para regresar de nuevo a Gran Bretaña. Pero de manera misteriosa, la nave nunca alcanzaría su destino, perdiéndose en alta mar en algún momento del año 1762. Para los historiadores, es difícil determinar si la historia del Octavius es una leyenda o un hecho real. aunque verdad o no, esta historia enfatiza el espíritu aventurero humano, su afán por descubrir nuevas rutas marítimas y hacer frente a la siempre poderosa y a menudo hostil naturaleza. La historia se enmarca en pleno siglo XVII, un periodo en el que las empresas navieras competían por encontrar el camino más corto entre el Atlántico y el Pacífico, para de este modo mejorar las rutas comerciales entre el viejo continente y la misteriosa Asia. Es 11 de octubre de 1775. El ballenero groenlandés Herald se encontraba faenando en aguas del Atlántico Norte, cuando de pronto, y en medio de un silencio sepulcral, Se escuchó la voz de vigía gritando. Barco al frente y al oeste. en efecto, frente al ballenero y a unos 10 kilómetros de distancia, se podía avistar los mástiles de un navío que sobresalían por encima de un iceberg. A medida que el ballenero se iba acercando, Los hombres se dieron cuenta de que el barco, que se escondía detrás del iceberg, era una goleta de 3 mástiles, algo muy inusual en esas aguas. A través del catalejo, el capitán Alex Warren vio que el velamen se hallaba completamente destrozado. el casco estaba muy deteriorado y en cubierta no había señales de vida. Cubierto con una gruesa capa de hielo, el Octavius brillaba bajo el sol, como si fuera de cristal. Cuando ya estaban muy cerca, la tripulación del Herald llamó a gritos a la tripulación de la goleta, pero recibieron el silencio por respuesta. A la tripulación del ballenero se le erizó el vello de terror. Aquello era un mal presagio. El capitán Warren ordenó entonces a su tripulación que arriara un bote para abordar el barco abandonado y pidió 8 voluntarios. Todos eran marinos experimentados, pero también eran hombres supersticiosos, por lo que ninguno dio un paso al frente. Así que el capitán tuvo que obligar a 8 de ellos a acompañarlo. A medida que el bote se iba acercando a la goleta, los tripulantes pudieron ver cómo se llamaba aquel misterioso barco. Octavius, un hombre que nunca habían oído. Al subir a bordo,
fueron recibidos tan solos por el criptar de la madera, el silbido del viento, el movimiento de las velas deslichadas, llenas de escarcha, y la rueda del timón, que chirriaba al moverse de un lado para el otro. No había nadie en la cubierta, el barco parecía abandonado. Así que, sacando fuerzas de flaqueza, decidieron entrar en el interior. Abriéndose paso a través de la cubierta tapizada de hielo, los hombres bajaron a los camarotes donde hicieron un macabro descubrimiento. Tumbados en sus literas y cubiertos por capas de mantas, había 28 marineros congelados. El frío los había mantenido en un perfecto estado de conservación, como si la muerte los hubiera sorprendido mientras dormían. Cuando entraron en la cabina del capitán, vieron que éste estaba sentado en una silla frente a su escritorio, muerto, con una pluma en la mano como si estuviera haciendo sus últimas anotaciones en el cuaderno de bitácora. En la misma cabina habían 3 cuerpos más. Una mujer acostada en una camilla, descansando su cabeza sobre el brazo y con los ojos completamente abiertos. Un niño pequeño abrazado a un muñeco de trapo. Y un hombre con un pedernal y una barra de metal, que al parecer intentaba encender un fuego que nunca prendió. Los marineros del ballenero ya tenían suficiente y urgieron a su capitán a abandonar cuanto antes el Octavius. Pero este, incapaz de dejar la goleta sin una explicación sobre lo que allí había ocurrido, decidió bajar a la bodega, donde descubrió que no había ni un gramo de comida. Sorprendido, volvió a la cabina del capitán y ordenó a uno de sus hombres que cogiese el cuaderno de bitácora. A bordo del bote, mientras regresaban a su barco, Warren se quedó mirando al Octavius, mientras se alejaba en el horizonte para siempre.